es el pecado. Y se encuentra ahí en la primera carta de Juan. Hoy lo tenemos aquí en la pantalla funcionando, pero hermano, busquen su Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Esta palabra es muy precisa y es la primera explicación acerca de lo que es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Esto se refiere a los cristianos. El pecado, dice más adelante, es infracción de la ley. ¿Cuál ley, hermanos? La ley de Dios. El pueblo cristiano entiende esa ley de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que no creen en Dios, mucho menos en sus leyes? Que se rigen por las leyes de la sociedad o por principios que su conciencia deteriorada les ayuda a comprender algo. Pues resulta, hermanos, que aún esas leyes seculares, aún esas leyes sociales establecidas en las principales constituciones políticas del mundo, esos códigos de leyes que tiene la sociedad tienen un origen. Y si usted analiza, hermano, las reglas sociales, morales, jurídicas de todas las legislaciones del mundo, se va a dar cuenta que tienen mucha relación con la ley de Dios. Son un reflejo un tanto distorsionado, sí, de la ley de Dios. Las leyes humanas reflejan las leyes divinas. La ley de Dios dice no matarás. Y las leyes humanas tienen sanciones para quien comete homicidio, para quien comete, algún crimen. Hay sanciones. Pero más alta que la ley del hombre es la ley de Dios. Y el pecado es infracción de la ley de Dios. Y el pecado paga, pero paga mal. La paga del pecado es muerte. No solo muerte física, no. El pecado conlleva una muerte que va más allá de la muerte física. La Biblia le llama la muerte segunda. También le llama la muerte eterna. Y es una estancia permanente en el lago de fuego, la muerte segunda. Y ese es el pago que da el pecado. ¡Qué grave es el pecado! Estamos entrando a un tema muy delicado, hermanos. La Biblia enseña en ese mismo versículo que el pecado paga con muerte, pero Dios tiene un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna. De la gloria a Cristo el Señor. Ay, hermanos, que nada paga con muerte, pero Dios tiene vida. Aleluya. Vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy vamos solamente a tocar el tema de introducción para esta enseñanza. Y vamos a hablar acerca de lo horripilante que es el pecado. Muy pocas personas se han dado cuenta de que hay un ente espiritual encargado precisamente de minimizar las acciones pecaminosas. Hay una influencia espiritual maligna que inclusive está induciendo a maestros, instructores de la Biblia, predicadores, congregaciones completas que están cayendo en esa actitud de minimizar el pecado. Esta estrategia es directamente
de ese enemigo que la Biblia menciona como diablo y Satanás. Él siempre ha hecho eso. Recuerda la primera vez que atacó al ser humano, un ataque frontal, allá en el paraíso. ¿Lo recuerda? Él minimizó el pecado. Y oiga la pregunta que hizo, y buscó muy bien, analizó muy bien al ser humano. Y no fue con el líder, no fue con la cabeza, Adán, no, fue con la mujer, la ayuda idónea. Y le habló, con que Dios te dijo que no comieran de este árbol. Oiga, la actitud de la serpiente muy astuta. Y Eva contesta, en lugar de decir, no hablo contigo, no hablo con desconocidos. Ir a hablar con su esposo, oye, una serpiente me habló. Si las serpientes no hablan, no, se puso a platicar. Y no solo a platicar, dijo algo que no era verdad. Sí, Dios nos dijo que no la tocaran, que no la comiéramos. Digo, no coman, no digo, no la toquen. No la miren, no la coman. Ella le puso un poquito de su cosecha. La serpiente, valentonada con esa actitud, le dice, no es cierto. Si Dios te dijo que van a morir a comerse esa fruta, no morirán. No se van a morir. No es cierto. Es algo muy sencillo, solo tienes que comerla. Pero Dios sabe que el día que comas de esta fruta, se te van a abrir tus ojos que los tenías cerrados. ¿Qué estaba ofreciendo la serpiente? Una percepción espiritual más allá, extra. Se te van a abrir tus ojos. Serás como Dios y conocerás el bien y el mal. Porque qué delicada palabra. Pero el adversario eso ha hecho siempre. Minimiza el mal y lo presenta como inclusive algo provechoso, algo bueno. Anda, cómelo. Se te van a abrir los ojos. Vas a tener más conocimiento y serás como Dios. ¡Qué atrevimiento! Ser como Dios. Y a Eva le encantó la idea y vio que era posible adquirir algo que ella no tenía. Y comió ese día. El adversario ha hecho siempre eso con el ser humano. Busca sus flaquezas, busca sus debilidades. Ahí era solamente no comerás este fruto. Pero al haber mandamientos para el ser humano, el hombre ahora es llevado a la tentación para quebrantar, para infringir los mandamientos de Dios. A cada uno le busca su lado débil. Para algunos es la codicia. Y por codicia a veces toma lo que no es suyo. Por codicia a veces deja de hacer el bien por adquirir más riqueza. Por codicia a veces abiertamente comete un fraude, engaña, miente, estafa por amor a las riquezas. Otros, su lado flaco, su lado débil, es el aspecto físico carnal. Y por esa área es atacado. Y todo va en contra de él. Todo se une en contra de esa persona. Y hasta sus redes sociales se llenan de basura para que le dé clic y se meta y abra y vea y haga, porque su carne lo domina. Y le presenta circunstancias, sea hombre o sea mujer. Y por el lado de la flaqueza de la carne,
le ataca el enemigo. Otros por la vanidad, otros por la pereza, otros por la mentira, otros y etcétera. Cada uno tiene una área donde flaquea, donde está luchando, donde necesita la fortaleza de Dios para su vida. Y en donde somos flacos, ahí seremos más atacados. Porque es la parte débil de nuestra fortaleza. Es el área flaca de nuestras vidas espirituales. Y ahí atacará el adversario con muchas estrategias y siempre diciendo: no es nada, es algo insignificante, prueba, solo un poco. Y usa argumentos muy estratégicos. ¿Conoces a fulana? La predicadora de internet, esa predicadora de YouTube, famosa, reconocida. Mira, ella lo hace. Y mira cómo Dios la usa. Tú hazlo, no hay problema. Mira fulano, mira tal persona, mira aquel. Y toma muchas estrategias para minimizar el pecado. Para decir, no es nada, es solo un poquito. Todo el mundo lo hace, solo faltas tú. ¿Por qué te consideras tan especial? Hazlo también. Te estás perdiendo de algo que no conoces. Disfrútalo. Empieza. La misma vieja estrategia de siempre. Minimizando el pecado, minimizando sus efectos dañinos, inclusive exaltando sus beneficios y mencionándolo como si fuera algo muy grande, muy bueno. Y las consecuencias son terribles. La Biblia menciona el caso de un joven que cayó en una tentación incestuosa. Escuchen, qué terrible. Y me refiero a uno de los hijos del rey David. El rey David tenía muchos medios hermanos. Eran hijos suyos, pero con diferente esposa. Y entre ellos eran medios hermanos, eran muchos medios hermanos. ¿Cómo se llamó ese muchacho que se enamoró de su media hermana? Amón se enamoró ¿de quién? De Tamar, su media hermana. Pero se le hizo una obsesión terrible. Y llegó a una tentación tan tremenda, un deseo carnal insano. Y la Biblia lo describe, lo menciona, es algo tremendo que la Biblia tenga estas informaciones para que nos demos cuenta de cómo cae una persona, cómo le afecta a la persona. Este muchacho se obsesionó con su media hermana, la idealizó. Era la mujer para él la más hermosa. Y se fingió enfermo, planeó. Estaba muy enfermo. Y le avisan al rey: tu hijo Amón está enfermo. Y fue a ver a su hijo: hijo, ¿cómo estás? Estoy muy enfermo. No quiero ni comer. Pero si mi hermana Tamar me hiciera un guisado y me diera de su mano a comer, yo comería. Pues le diré a tu hermana que venga a prepararte un alimento y come y recupérate. Y fue la muchacha, hacendosa, trabajadora, inclusive su ropa era una ropa digna, pero a la vez la identificaba como una doncella de Israel. Es decir, que ella era una doncella, una señorita, y su ropa lo indicaba. Y con amor fue y le preparó comida a su hermano, y estando su hermano ahí, ella se acerca a darle la comida, y él la jala y le dice: duerme conmigo.
Y ella dice, no hagas esta belleza, esto no está bien. Pero inclusive le dio una salida. Mira, si tú realmente sientes esto, dile a nuestro Padre y Él me dará a ti en matrimonio. En aquellos tiempos, en la antigüedad, todavía se permitía eso. O sea que ella sí podía legalmente casarse con él, con su medio hermano. Dile a mi padre y él me dará a ti. No, ahora. Estaba obsesionado. Estaba lleno de maldad. Pudo haber hecho bien las cosas. La jala y la fuerza. En eso no hay ninguna satisfacción. Eso no es amor. Eso no es la pureza de la intimidad que menciona el Cantar de los Cantares. Ese no es el plan de Dios. Y ya que la había forzado, su actitud cambió. Y ahora Amnón sintió un desprecio tan grande por la muchacha. La despreció totalmente. La corrió de su casa. Y le dice, ¿por qué me haces esto? Ahora esto es un mayor mal que el que ya me hiciste. Ahora, ¿por qué me corres? Ahora debería de haberla tomado por esposa. Pero no, ahora se cambió su sentimiento. Era pura carnalidad. Y ahora la despreció. Vete. Le echó a la calle. Y la muchacha rompió su ropa de virginidad, su ropa de doncella, echó tierra en su cabeza y se fue llorando, hermano, humillada, ultrajada por su propio medio hermano. Usted ha leído la historia. Esto trajo graves consecuencias. El hermano completo de Tamar cobró venganza. Y fue un caos en la familia esta situación. Eso genera el pecado. Nunca deja nada por el pecado, hermanos. Es algo más allá que la transgresión de la ley. Y la Biblia lo enseña. Escuchen, por favor. La transgresión de la ley de Dios es pecado. Pero el pecado va más allá. El pecado es lo opuesto a la santidad de Dios. La santidad es inherente a Dios. La esencia de Dios es santidad. Y lo opuesto a la santidad es el mal. Dios es santo. Es un espíritu purísimo, perfecto en santidad. Y esta esencia de santidad en él lo hace totalmente ajeno al pecado, ajeno a la maldad. En otras palabras, es esta santidad de Dios la que muestra, la que manifiesta la profunda iniquidad del pecado. El pecado entonces va más allá de la transgresión de la ley. Es lo opuesto al carácter de Dios. Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Como lo declara el profeta Isaías, capítulo 6. Como dicen los querubines, los serafines. Santo, santo, santo es el Señor nuestro Dios, todopoderoso. Bendito sea su nombre. Es santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Santo. El pecado es lo opuesto al carácter de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros darnos cuenta de lo horripilante del pecado? ¿Cómo podríamos encontrar en la Biblia demostraciones de la excesiva perversidad del pecado?
Nadie piense que el pecado es algo insignificante. Estamos en un tiempo muy terrible, hermanos. La información que se obtiene a través de la red es terrible. La violencia, la alza de la criminalidad, los terribles acontecimientos en la humanidad que las nuevas generaciones ya se están acostumbrando. Ya los periódicos, esos amarillistas, hermanos, desde de los puestos, ya es muy normal, muy común. Al crimen, al acontecimiento, esta cosa hicieron, aquello pasó, tantos acá, tantos allá, de esta forma, así, así. Es terrible. Visitando un día un lugar por razones de trabajo, en la mesa ahí está un montón de periódicos de esos, línea roja. Qué terrible. Están comiendo las personas y ahí están las imágenes tan espantosas y terribles. Ya se acostumbró el ser humano. Es normal. Todos los crímenes, todo lo que hay es normal. Nosotros no así, hermanos. Nosotros vamos a analizar en el nombre del Señor la excesiva perversidad del pecado. Qué tan delicada es la maldad. Y solamente vamos a ver hoy 3 casos, muy sintetizados. Caso primero: la rebelión de Lucero. ¿Quién fue Lucero? Luzbella, o Luzbel, el lucero, un querubín. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, Isaías, capítulo 14, lo mencionan. ¿Qué pasó? ¿Quién era este? Un ser poderosísimo. Quiero invitarles a hacer una comparación muy delicada, hermanos. En lo alto, el ser más poderoso es Dios. Poderoso por sobre todas las cosas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Decimos gloria a su nombre. Amén. Y muy abajo, muy abajo, hasta abajo, muy distante, hermano. Una distancia gigantesca. El cuarto ser en autoridad fue Lucero. Escuchen lo terrible de esta declaración. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y muy abajo, el cuarto de la autoridad, Lucero, el ser más poderoso de la creación, guardián del trono de Dios. Ezequiel 28 dice que el día que él fue creado, se prepararon los mejores instrumentos de música. La música intervino en la creación de Lucero. También se tomaron las piedras preciosas más bellas para formar a Lucero. También se tomó la más grande hermosura de la creación para formar a Lucero. Y también se tomó una gran cantidad de sabiduría para formar a Lucero. Esto es tremendo. ¿Qué hizo Dios? Un ser hermoso, poderoso, sabio, musical, y le dio la más grande tarea: guardar el trono de Dios. Está bien, Dios es generoso, Dios es dadivoso, y solo basta ver la creación para darnos cuenta que Él ha dado en abundancia. Podemos alabar su nombre, hermanos. Vean cuántas cosas ha dado Dios en su generosidad. La vida, el aire, la comida. ¿A cuánto les gusta la comida, hermanos? Alabados, amigos. Mire, y no es una sola comida. Por ejemplo, ¿a cuánto les gustan las fresas?
Imagínense que todo supiera eso. Se ha aburrido. Pero no, hay manzanas, duraznos, ardillas, piñas, melones, vacas, frutas mexicanas, extranjeras y otras que ni conocemos, hermano, y sabores diferentes. Y eso es amor, eso es generosidad. Dios es muy generoso, bendito sea su nombre, y dotó, hermano, de dones y talentos a toda su creación. Incluso los animales, cuánto más al ser humano, cuánto más a los ángeles del cielo, pero por sobre los ángeles del cielo, dotó de cualidades a los seres. ¿Y qué dice Ezequiel 28? Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde surgió la maldad? En el corazón de José. Ahí surgió. Dios no creó la maldad. Dios no hizo la maldad. Dios no hizo al diablo. Alguien dice, bueno, si Dios no quiere ahora al diablo, ¿por qué lo hizo? Dios no hizo al diablo. Así como un ladrón no nace ladrón. Un mentiroso no nace mentiroso. La chismosa no nació chismosa, se hizo. Así también el diablo. No fue hecho diablo, fue hecho querubín. Hermoso. Y no me refiero a los que pintan por ahí la mitología romana, ¿no? Querubín, un bebé gordito, cachetón y con la mitad. No, eso no es un querubín, hermano. Es una invención. Querubín es un ser angelical, poderoso, enorme. La Biblia menciona que tiene 4 alas. Y es sorprendente. 2 vuelan, con 2 cubren sus rostros delante del Altísimo. Y sobre esos querubines Dios puso a los seres. Perfecto eras en todos tus caminos. Todo lo que hacía, lo hacía bien. Lo hacía para la gloria de Dios, proteger el trono de Dios, servir a Dios, honrar a Dios, dirigir a los demás. Él era perfecto en sus caminos hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue su maldad? ¿Cuál fue la maldad? Isaías 14. Sí nos ayuda mucho, ¿verdad, hermanos? Que nos pongan las citas aquí enfrente. Pero bueno, hoy vamos a leer en la Biblia. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor. 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿A dónde quería subir? Al cielo, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Quiso un trono. Lucero quería un trono. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Soberbia. Soberbia. Rebeldía. Esta criatura igualada, mi hermano, qué tremendo. Es como si la olla le dijera al alfarero, soy superior a ti, y yo quiero tu trabajo, y soy mejor. Lucero pensó eso, subiré a los lados del norte, allá, cerca de las estrellas del cielo, y haré mi trono, me sentaré, y seré semejante
al Altísimo, quiso ser semejante a Dios. Era tan hermoso que pensó, pues también a mí que me adoro. ¿Para qué quería un trono? Porque él veía que todos los seres creados adoraban al Altísimo. Ahora él quería esa adoración. Él quería ser Dios y que todos le adoraran. Esto es muy grave, hermanos. Esta rebelión, este hijo rebelde. Alguien en ocasiones minimiza su hijo grosero, maltrata a la mamá, le grita al papá, no arregla su cuarto. Su cuarto huele a queso añejo. Santo. Y todavía, oye, qué gran error que el padre y la madre lo justifiquen. Ay, mijito, es que viene de la escuela, mi adolescente, está cansado, pobrecito. El peor error que puede hacer es que usted le haga su quehacer, su trabajo. Si un hijo no arregla su cuarto, es porque usted lo está mal educando, lo está consintiendo. Y ese muchacho o muchacha no están preparados para la vida. Después no tendrán control de sus emociones. No tendrán control en cuanto llegue el ataque de la tentación. No están preparados para la vida. Un hijo rebelde está cometiendo el mismo pecado que Satanás. Está igualito que el diablo. No lo permita, que no se le pierda. Use lo que tenga que usar, consejo, disciplina, oiga, sanciones, lo que sea necesario. Pero que no se parezca al diablo su hija diabólica. No lo permita. ¡Qué tremendo! Llega una vez una hermana a la casa de otra hermanita y la muchacha estaba en la cama, la adolescente, y le hacía la muchacha y la hermana se espanta y dice: hermana, ¿quiere que le quiera sacar el demonio a su hija? No, dice, no está demoniada, le quité el celular. Chamaco rebeldes, igualitos que el diablo. El diablo se rebeló. Era perfecto, era muy hermoso, mucha sabiduría, muy musical y quiso ser como Dios. Este ejemplo nos lleva a comparar este día para ver lo excesivamente perverso que es el pecado. Lucero cayó, pero oiga que gana. Logró seducir a otros seres angelicales. Logró seducir a algunos arcángeles. Los arcángeles, la palabra arcángel literalmente significa jefe o líder de ángeles. Un arcángel es un líder que está frente de ejército. Un grupo, diversos grupos, bajo el mando de arcángeles. Lucero los engañó, los sedujo. Esa gran sabiduría de Lucero lo usó para el mal. Dice la palabra del Señor: hasta el día en que se halló en ti maldad. Por lo tanto, dice el Señor: yo sacaré fuego del medio de ti que te consuma. De su propia iniquidad fue consumido. Pero engañó a muchos más. ¿Qué les ofreció? ¿Qué les prometió? Satanás no es un juguete. La lotería mexicana tiene por ahí una imagen ahí y hasta dicen: ¡el diablito! Y contesta ya: ¡gané lotería! Ganó con el diablito. Más que tremendo. No es diablito, no es un juguete, no es un muñeco, es un espíritu corrompido. Su sabiduría la contaminó, pero sigue siendo muy astuto, capaz de engañar las mentes más brillantes. Engañó a arcángeles, engañó ángeles y los arrastró con él. Se corrompieron también. Y esto fue una rebelión tremenda acá en el cielo. Para darnos cuenta qué tan grave fue, vean la reacción divina, por favor.
¿Qué se tuvo que hacer con ellos? Fueron echados abajo, sacados del tercer cielo, sacados de esa región célica y echados abajo al segundo cielo, las regiones celestes, lo que para nosotros se llamaría ese espacio exterior. Fueron echados abajo y se corrompieron y se transformaron, hermano. Lucero se hizo el líder de aquellos, y aquellos que eran hermosos, seres angelicales al servicio de Dios, se transformaron en demonios horripilantes. Apocalipsis capítulo 12 nos presenta esta imagen: un dragón de color escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y ese dragón arrastra con su cola 1/3 de las estrellas del cielo. Ese número es terrible. La Biblia enseña que Dios creó millones de ángeles. En México le llamamos billones. Dios hizo millones de seres angelicales. No hay 1 billón de humanos. Apenas somos 8.400 millones. No, ni siquiera somos 100.000, menos 1 billón. Y ángeles, Dios hizo millones de millones. Aleluya. Pues de ese número, Satanás logró arrastrar la tercera parte, hermanos. De 1 millón, entonces son 300.000. De 1 millón, ¿cuántos arrastró? Ahora, de billones de ángeles. Es grave la situación, hermanos. Es grave. Y ellos ahora están siguiendo ese líder. Se corrompió, se hizo perverso, maligno y odia a Dios, pero totalmente. Se corrompió, se deformó, es un monstruo. Y sus demonios son monstruos horripilantes. Y tienen una meta: robar, matar y destruir todo lo bueno, todo lo limpio, todo lo noble, todo lo santo. Y su odio lo enfocan contra el ser humano. ¿Por qué nos odian tanto? Porque Dios puso en el humano su imagen y semejanza. A Dios no le pueden hacer nada, se desquitan con nosotros. Están enfocados en el mal. Hay espíritus de error, hay demonios que se especializan en el mal. Y en estos 40 años de servir a Dios, hemos ministrado a algunas personas, muchas personas. Y cientos de demonios han salido de muchas personas. Y en ocasiones se atreven a hablar. Me llama adulterio. No es exactamente que sea su nombre, sino que es la actividad que él fomenta, a la que se dedica, y es lo que está provocando en esa vida en particular. Ha habido demonios que se levantan para decir que son alcoholismo, que son drogadicción, que son prostitución. Es la actividad preponderante de sus acciones. Y están dañando a la humanidad. ¿Qué tan grave es el pecado? Es tan grave que convirtió seres angelicales en monstruos, en demonios. Alguien dice: ¿por qué no los vemos? Por la misericordia de Dios, hermanos. Solo por la misericordia de Dios. Recuerda cuando Eliseo estaba en Dotán y que le dice: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el sirviente dice: estamos solitos, no hay nadie. Entonces el siervo ora y le dice a Dios: muéstrame a este. Y Dios le abre los ojos espirituales y vio carros, ejércitos, caballos de guerra, los ángeles de Dios peleando con el pueblo del Señor. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya!
Pero gracias a Dios que esos ojos espirituales no se abren siempre para todos al mismo tiempo, en todo lugar. ¿Qué sería si pudiéramos ahora abrir los ojos y ver la cantidad de espíritus malignos rondando el municipio de Puebla? Demonios fomentando las violaciones, los secuestros, maltrato infantil, maltrato a las mujeres, odio, soberbia, mentira, estafas, secuestros, malas palabras, pornografía. Si pudiésemos ver, hermano, qué terrible sería. Son millones, son muchísimos, hermano. Y todos enfocados en contra de la humanidad, enfocados en contra de las familias cristianas, enfocados en contra de los que sirven a Dios. No los vemos por la misericordia de Dios, hermano. No resistiríamos esas visiones tan terribles y malignas. Pero una cosa es cierta: mayor es el que está con nosotros, el que está en el mundo. Bendito sea el Señor. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito es el nombre de Dios. ¡Aleluya! Hoy vemos entonces, hermano, que esto nos manifiesta lo horrible, lo excesivamente perverso que es el pecado. Por el pecado de Eliseo se corrompió un tercio de los ángeles, se hicieron demonios y fueron echados abajo. Segundo ejemplo, ya se empezó a mencionar hace un tiempo hoy mismo lo que pasó en el paraíso, hermanos. Lugar hermoso, donde Dios puso al hombre. Y vio Dios que era bueno, todo lo que hizo ahí era bueno. El agua, las criaturas, los árboles frutales, todo era bueno, todo. Encontró Dios algo que no era bueno y lo solucionó. Dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y cuál fue el remedio de Dios, hermanos? Le hizo una compañera, le hizo una ayuda idónea. ¿Cuántos alaban la sabiduría de Dios, hermano? ¡Aleluya! Vamos, hermanos, salen espontáneos los gritos de júbilo, hermano. ¡Amén! Mire qué lindo es Dios, qué sabio. El hombre estaba solo y le hizo su compañera, Eva. ¡Amén! Y estaban felices, en paz, hermano, unidos en amor. No había morbosidad, no había pecado, no había iniquidad. Bueno, tanta pureza que ni ropa necesitaba, hermano. ¿Nunca se ha preguntado por qué los humanos somos la única especie en la tierra que nos ponemos ropa? Por el pecado. Por el pecado. Hace un rato se mencionó cómo Eva cayó. Fue engañada. Fue seducida por la maldad. Satanás se encargó de hacerla caer. Y ya que había caído, ella corta un poquito más y le lleva a su esposo. ¿Y qué es eso? El fruto del árbol que me dio el muerto. Le pedí a Dios que no comiéramos, mira. Comiste. Sí, comí. Adán entendió. Mira algo muy delicado, escuche por favor. La Biblia enseña que Adán no fue engañado. La serpiente no pudo engañar a Adán. Pero cuando él vio que la persona que él amaba estaba muerta ya, estaba espiritualmente muerta, estaba perdida, Adán vio eso y él comió también. Como si hubiera dicho: te vas a morir, me muero contigo. Nos morimos los dos. No pensó, no reaccionó, no fue a ver a su amigo Dios o le platicaba siempre. No. Se rebeló y desobedeció voluntariamente, conscientemente. Muchos hombres le echan la culpa a Eva por la culpa de la mujer. Está
estamos como estamos. La culpa siempre es del líder. Siempre. Y él actuó equivocadamente. Se rebeló también. Pudo haber clamado misericordia. Pudo haber buscado a su amigo Dios y contarle: mi Señor, Eva conmigo, Señor, ten misericordia. Señor, pudo haber hecho muchas cosas como líder. Era el Señor de la tierra, Señor de las aves, los peces, las bestias del campo, la hierba de todo el planeta. Todo estaba en su mano. Era el Señor de la tierra. Pero comió también. Comiendo, tuvo conciencia del camino. Y dices: no, tú tampoco. Trataron de cubrir su pecado con hojitas de higuera. Los delantares, medio cubiertos. Es la actitud humana. Hay que tapar, no hay que reconocer, hay que cubrir, hay que aparentar. Eso no sirve para nada delante de Dios. Y Dios los buscó. Adán, cállate. Adán, cállate. ¿Dónde estás tú, Adán? A mí me gusta mucho esta historia. Dios buscó al hombre. Él ya sabía que el hombre era pecador. Dios todo lo conoce. Pero lo buscó a pesar de todo. Él esperaba que el hombre hiciera algo, que el hombre reconociera. ¿Dónde estás? Aquí estoy, Señor. Es que oí que te acercabas y como estoy desnudo, tuve miedo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Ahora ya conocían lo malo. Ahora ya tenían morbosidad. Ahora ya se afrentaban el uno del otro. Dios sabía lo que había pasado. Comiste del árbol que te dije que no comieras. Pero vea la actitud humana. Adán, en lugar de reconocer, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. ¿Quién era la culpable? Eva. Pero también Dios. Eso dijo Adán, la mujer que tú me diste. Como diciendo, también estaba yo solo. ¿Para qué me la das? Ya me dio lo que ha pasado. Ella me dio, pero tú me la diste a ella. Y por lo tanto, pues yo. No hubo reconocimiento, no hubo una aceptación. Y la mujer, cuando se le pregunta, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, ella me engañó y yo comí. Y la serpiente, ¿a quién le echaba la culpa? Los culpables eran los tres. La serpiente, Satanás, por tentar. La mujer, por obedecer a la serpiente. Y el hombre, por querer hacer morir por su mujer. Y el castigo vino para los tres. A la serpiente se le declaró: sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Y un día tu cabeza será aplastada por un hijo de mujer. Un hijo de mujer, una semilla de mujer, se va a levantar y te va a aplastar la cabeza. Desde ahí Dios ya estaba declarando un proyecto de redención. El hijo que nació solo de mujer es el Señor Jesucristo, que se levantaría para aplastarle la cabeza de los perdidos en nombre de Dios. ¡Aleluya! A la mujer se le dijo: de aquí en adelante vas a tener mucho dolor cuando des a luz a tus hijos, pero un dolor indescriptible. Y además, tu voluntad estará sujeta a tu marido. ¡Qué tremendo! Y al hombre se le dijo: de aquí en adelante ya no vas a poder cortar de estos frutos. Vas a tener que labrar la tierra y cosechar tu propia comida. Con el sudor de tu frente comerás. No que el trabajo sea castigo, no se confundan. Adán tenía mucho trabajo. El huerto, que estaba en una región de Asia, se tenía que extender a todo el planeta. Es el trabajo de la humanidad para aquel tiempo. ¿Trabajo tenían mucho? No. El problema es que ahora tenían que trabajar y sufrir para poder comer. En el paraíso trabajaban mucho, pero no sufrían nada con la comida. Oye, ¿no quiero esta fruta? ¿Cuál quieres? ¿Verdecita?
medio madura o bien madura, no vas a tener que cortar y comer, y ahora quiero aquella, y ahora quiero agua del manantial, todo fácil, ahora ya no. Y además, te vas a convertir en polvo, porque polvo eres y al polvo serás tomado. Además, sálganse del paraíso. No se pueden quedar aquí, porque ahora podrían alargar su brazo y cortar del árbol que está en medio del lugar, el árbol de la vida, y podrían vivir para siempre en pecado. Por lo tanto, fuera, váyanse de mi presencia. Y puso Dios un ángel guardián en la puerta, en la entrada del paraíso. Jamás podría regresar. Se perdió el paraíso para la humanidad. Pero Dios todavía en su misericordia hizo un acto atroz, terrible, por causa del pecado del hombre. Los primeros que murieron espiritualmente fueron ellos, pero físicamente Dios tomó 2 animalitos. Por el hecho de que más adelante Abel sacrificara corderos y se enseñara a Israel a sacrificar corderos, se deduce que los 2 animalitos que Dios sacrificó eran corderos. Y seguramente muy allegados a la Eva. Y ellos vieron cómo eran sacrificados y cómo se les quitaban las pieles, hermano. Y esas pieles se las puso Dios a ellos encima. Esto es muy drástico, es muy terrible. Imagínense, piensen en su mascota. Ahorita piensen en su mascota. ¿Cuántos tienen mascota en casa? O imagínense que viene alguien y mata a su mascota y le quita el cuero y se lo pone a ustedes de chaval. Su mascota, consentida. Eso lo soy Dios. ¿Por qué? Para que el ser humano empiece a entender que la paga del pecado es muerte. El pecado es nada. El pecado no es un juguete. El pecado no es algo insignificante. Trae consecuencias terribles y entre ellas, primero, la muerte. Pero el pecado también corrompe. Pero el pecado también contamina. El pecado degrada. El pecado te lleva más y más abajo. Vean, por favor, ¿cómo comienza una persona? Un ladrón comienza de niño, robando cositas, robando juguetitos al vecino, pero después empieza más, y quiere más, hasta que llega a robar vidas humanas, hasta que quiere adueñarse de todo lo que está a su alrededor, y piensa que todo es suyo y todo es de él. Vea, por favor, cómo actúa un criminal, un asesino. Comienza matando gatos o matando perros. Después a una persona. Un individuo, hermanos, que qué cosa tan terrible. En un lugar del estado de Guerrero, llegó a decirle a otro: oye, dice, mira, es que no mato a nadie. Ya quiero. Y no me gusta una pistola, me gusta una daga. Ingrata gente. Hombres perversos. Es que sentir así caliente en mi mano, eso me gusta. Y cada vez más, empieza a llegar más allá. Es que empieza con la pornografía, cosas insignificantes, y eso lo entretiene, y después ya no puede más, y quiere más, y se va metiendo más. Hay un libro cristiano que se llama El vino a dar libertad a los cautivos. Y menciona ahí, hermano, cadenas de pornografía que han caído ya en una mezcolanza de situaciones, bestialismos. Han caído en una cuestión, hermano, donde inclusive invocaciones de demonios. Sacrificar a las personas. Y eso grabarlo y después publicarlo. Y se ganan un montón de dinero. Porque cada vez hay gente más depravada y corrompida. Esto es la maldad. Esto es el pecado. ¿Qué tan grave es? ¿Qué tan horripilante es? Vea, por favor.
La primera pareja humana perdió el paraíso. Perdieron la comunión con Dios. Fueron echados del paraíso. Pero Dios les prometió un redentor. Y les mostró con un ejemplo terrible. Murieron 2 corderos. Y con su cuero ensangrentado cubrieron su desnudez. Otro muere para cubrir tu vergüenza. Otro muere para cubrir tu pecado. Desde ahí Dios consigo ya les estaba hablando de un sustituto, de un redentor, de un inocente que vendría a morir por los pecadores. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué tan grave es el pecado? ¿Qué tan grave es? Mire, hermano, hay un acto divino. Hay algo que Dios hizo. Proveyó solución para el pecado. En el plan de redención. La redención es precisamente la que le da la medida real al pecado. Al pensar y entender la redención nos damos cuenta de la gravedad, de la magnitud del pecado. Este tema tiene implicaciones infinitas y eternas. Este tema no se puede explicar en una predicación. Algún día en la presencia de Dios entenderemos la profundidad de la maldad del pecado, de la iniquidad perversa del pecado. El tema es infinito. Pero al ver lo que Dios tuvo que hacer por causa del pecado, esto dimensiona con precisión el mismo pecado. En algunos mercados de Arabia, ahora que vaya ustedes a reuniones, hermano, por Turquía, en ese tour que van a hacer por todas las iglesias de Asia, donde predicó el apóstol Pablo, que nos van a invitar, hermano, cuando vaya al mercado tenga cuidado, porque en muchos mercados turcos las mercancías no tienen precios impresos. Usted llega al mercado y dice, oye, ¿cuánto cuesta esto? Le pregunta y le contestan en inglés, o muchos hablan español. ¿Cuánto cuesta? No le dicen cuánto cuesta, le dicen cuánto me das. ¿Cuánto me das? El valor lo pone el interés de la persona, el valor lo pone la apreciación de la persona. Y usted le da un precio, que basado en eso, ya le pide una cantidad, no, dame tanto, no, y regatérame. ¿Cuánto vale el pecado? ¿Cuánto cuesta el pecado? ¿Cuánto pagó Dios por el pecado? Es tan grave, que para cancelar sus efectos y borrar el pecado, Dios tuvo que entregar a su propio Hijo en expiación por el pecado, hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Las implicaciones de esta doctrina son eternas. No alcanzará nuestra mente a comprenderlo totalmente, pero comprenderemos lo que está revelado con la ayuda de Dios. El pecado fue pagado solamente con la vida del Hijo de Dios. Y ahora entendemos Juan 3:16. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Demos las palmas a Cristo el Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Esto ahora nos ayuda a entender, hermano, cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado. El pecado no es un juego. El pecado no es algo insignificante. El diablo te va a decir, anda, niña, prueba esta nueva droga. Pruébala. Es lo de hoy. El diablo va a decir, eso no es nada. Es solo una cosilla insignificante, prueba.
disfruta. Pero las consecuencias son terribles, hermanos. Por el pecado, Lucero fue echado abajo con millones de ángeles. Por el pecado, Adán y Eva fueron echados del paraíso con las consecuencias nefastas que llegan hasta nuestros días. A causa del pecado, el Hijo de Dios tuvo que morir para que ahora nosotros tomemos una actitud de amar la justicia y aborrecer el pecado. No basta no hacer el mal, se debe aborrecer el mal, aborrecer la mentira, aborrecer el adulterio, aborrecer la iniquidad, una aversión total hacia el mal, un rechazo completo hacia la iniquidad. El Señor busca ese tipo de personas. Encontramos, cuando Dios vino a juzgar a Israel, Dios buscó personas que no estuvieran de acuerdo con la maldad, que gimieran en su corazón, que oraran y lloraran ante Dios a causa de los pecados de Jerusalén. Y todos los que encontró el escribano de Dios les puso una marca en su frente. Y todos los que no tenían la señal de Dios fueron destruidos. Dios busca ahora personas que no estén de acuerdo con la maldad. Personas que gimen, que claman y que oran, Señor, ten misericordia de México. Señor, salva a las personas, Señor. Señor, guarda a mis hermanos, Señor, protege a los jóvenes, Señor, guarda a los niños y adolescentes. Personas que claman y que les duele ver la iniquidad del mundo. No se amolden al mundo, no se adapte a la depravación del mundo. Eso no es lo normal, ese no es el plan de Dios. No se trata solo de no hacer el mal, se trata de aborrecer el mal y de no ser cómplices de los que hacen el mal. Se alguien cuenta un asunto colorado y un chiste grosero, usted no sabía, usted no comparte con ellos. No hable como ellos, no actúe como ellos, no haga lo que ellos aman. No solamente se complacen en hacer el mal, sino que se complacen aquellos con los que hacen el mal. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Dios busca personas, hermanos, conforme a su corazón, que amen justicia, que amen misericordia, que sean humildes delante de Él. Hoy dos palabras Dios nos dio en este lugar, que debemos nosotros cuidar nuestras vestiduras y que debemos mantenernos humildes delante de Él. Él ama a su iglesia y quiere bendecirla, pero nosotros debemos buscar y actuar conforme al corazón de Dios. Yo le quiero invitar este día, en esta meditación bíblica, ¿cuál es su actitud hacia el mal? No se complazca su mente, su corazón en la maldad. No se complazca su espíritu en la iniquidad de este mundo. No es suficiente no hacer el mal. Se debe aborrecer el mal. Se debe amar la justicia y misericordia. Qué horrible es el mal. Qué terrible es el mal. Pero hoy debemos recordar que Dios ya proveyó un remedio para la maldad. Y algún día glorificaremos su nombre por haber permitido, por habernos mostrado su grande misericordia.